Voy a dar lectura a los primeros 3 versículos y después vamos a estar estudiando prácticamente todo el capítulo. Génesis 42, ¿lo tienen? ¿Trajeron sus Biblias? Porque si no trajo sus Biblias, vino solamente de paseo. Venimos a estudiar la santa palabra de Dios. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Tomen su lugar, hermanos. Hermano Ramón, si me ayuda con la escalera, me la pone aquí nada más para ilustrar algo. Miren, otra vez, mientras Dios estaba trabajando con José en Egipto, también Dios estaba trabajando con sus hermanos, con su familia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la prueba del perdón. Les he compartido en estos sermones que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño personal para usted. Dios tiene un sueño personal para usted. Dios tiene un sueño también para mí. Como iglesia, como persona, para sus estudios, para su familia, para su matrimonio, para sus finanzas. Recuerde eso, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Y Dios está trabajando, hermanos, así como Dios trabajó para reunir a la familia de José y hubo hambre en toda la tierra. Dios, hermanos, permitió que hubiera hambre para poder reunir a toda la familia y así cumplir el sueño de Dios para la vida de José. Ahora bien, escuche esto. Muchos, póngame atención, muchos de ustedes o muchos de nosotros, muchas personas no alcanzan el sueño de Dios para su vida. Quise traer esto para ilustrar el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Acá está el sueño de nosotros en la cúspide. José llegó a ser el hombre más importante del mundo, el segundo hombre más importante. Pero para llegar allá tuvo que pasar la prueba en primer lugar del orgullo, de la presunción. Dios tenía que quitarle el orgullosito primero. ¿Cuántos dicen amén? Dios trabaja con usted y conmigo también. ¿Todavía habrá algún orgulloso por aquí? Que dice: mira mi casa, mira mi troca, mira mi familia, mira mis hijos, miren mi figura. Presumido, ¿verdad? Entonces, pero si no logra pasar ahí, se va a quedar ahí estancado. Cientos de personas se quedaron ahí en el orgullo, no pasan de ahí. Pero si usted logra, ¿verdad?, que Dios lo toque y se logra ser una persona humilde, sigue para arriba. Y luego viene la prueba de la pureza, de la inmoralidad. Mucha gente se ha quedado ahí, hoy en la actualidad, por causa del celular, por causa del internet, muchísima pornografía, y mucha gente se ha quedado ahí. Y así, ¿verdad? Entonces, Dios permite, ya no me subo para arriba porque me da temor. Tengo que superar esa prueba. Ok. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de la prueba del perdón. Es una de las pruebas más difíciles también, donde mucha gente se ha estancado. Pregunta: ¿tiene usted una lista negra donde tiene una serie de nombres de personas a las cuales usted no ha perdonado? ¿Recuerda constantemente algo que tiene que olvidar? ¿Le permite al Espíritu Santo de Dios que se haga cargo de eso en su vida? ¿Se está aferrando al rencor? ¿Secretamente añade nombres a esa lista negra que tiene ya? ¿O está esperando una oportunidad para regresar y vengarse? Yo creo que la gran mayoría de personas tienen o tenemos, hermanos, una lista de personas que han ofendido o que nos han ofendido. Pero ojalá que Dios permita, o mejor dicho, que usted permita, a través de esta enseñanza, dejarle que Dios se haga cargo de todo.
porque Dios sabe mejor que usted y que yo para arreglar las cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Ahora, yo no sé mucho de computadora, pero yo me imagino que nuestra conciencia, hermanos, es así como el disco duro de la computadora, que archivamos una cosa y no la soltamos. Un pastor dijo que se le preguntó qué es la conciencia y dijo, voy a definirla así, dijo el pastor. La conciencia es como un sistema de alerta automático de nuestra alma, que lo va almacenando todo. Y nuestra conciencia se está encendida todo el tiempo, hermanos, nuestra conciencia. Y va evaluando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lo estamos experimentando a diario. De tal manera que la conciencia está funcionando por medio de la electricidad. Es como un reloj de sol. Cuando no existe, cuando no da su luz el sol, el reloj de piedra no funciona. De igual manera, hermanos, nuestra conciencia, pónganme atención en esto, nuestra conciencia está diseñada para funcionar cuando escuchamos la palabra de Dios. Si usted no está o no escucha constantemente la palabra de Dios, su conciencia va a estar adormecida. Amén. Va a estar entenebrecida. Dios lo diseñó, Dios nos diseñó así, para estar escuchando la palabra de Dios. Y hoy le aseguro que Dios va a despertar esa conciencia. ¿Cómo? Escuchando la poderosa palabra de Dios. Con esto en mente, hermanos, pensemos en José. Otra vez le llegó la prueba a José. Yo le llamo la prueba del perdón. ¿Qué es perdón? Perdón es absorber, perdón es soltar, perdón es liberar, perdón es desvanecer, perdón es soportar. Y todo esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Jesucristo absorbió el castigo que usted y yo merecíamos. Otra vez, estoy predicando a la gente aquí, ¿verdad? Jesucristo tuvo que absorber lo que usted y yo merecíamos. ¿Ok? Jesús nos liberó. Jesús tuvo que desvanecer todos los pecados que había en su vida y mi vida. Jesús tuvo que soportar todo el castigo que usted y yo merecíamos. Y Jesucristo nos perdonó, así como nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. De eso se trata, hermanos. Miren, cómo la bondad de un hombre llamado José despertó, fíjense, cómo la bondad de un hombre llamado José despertó la conciencia cauterizada de 10 hermanos crueles. Aquí está la tesis, hermanos. Esto es lo que yo propongo. Y es que Dios está a favor de la reconciliación. Dios está a favor del perdón y quiere despertar nuestra conciencia cauterizada. Y por eso hoy usted está en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere despertar su conciencia. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las herramientas que Dios utiliza para despertar nuestra conciencia? Voy a irme un poquito rápido. Lo primero, versículo del 1 al 3 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended, o sea que les ordenó: órale, vayan a conseguir para el pepirín. Dice: y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Número 1, Dios utiliza nuestra vulnerabilidad, o sea, las dificultades. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un talón de Aquiles. ¿Saben lo que es el talón de Aquiles? Esto nos habla la mitología griega de un joven llamado Aquiles, donde su madre, para que fuera inmortal y que nadie le pudiera hacer daño a su hijo, y así están la gran mayoría de las madres quieren proteger a sus hijos, de hecho los protegen, amén.
De tal manera que la mamá agarró a Aquiles de aquí, miren. De hecho hay una película, mírenla, Troya, con este muchacho que se parece mucho a mí, ¿cómo se llama? Brad Pitt. No se lea, ¿no? ¿Por qué se ríe, princesa? Lo agarró la madre de aquí y lo metió en el agua. Solamente en este lugar, el talón de Aquiles, podían hacerle daño. Y ahí en la película, ¿verdad? Se mira a este muchacho, ¿cómo se llama? Tarsis, no recuerdo en la película. Y le arroja una flecha y le pega exactamente en el talón. Y por eso murió. Usted y yo tenemos también un talón de Aquiles. Donde somos vulnerables. Y esta es la primera herramienta que Dios usó, porque no había comida en Egipto. Y debido a esa necesidad que había en familia, Dios mandó a sus 10 hermanos de José a Egipto porque había hambre. Imagínense. Ahora bien, José y sus hermanos por años y años no se habían visto. De tal manera que la conciencia reacciona ante circunstancias adversas. Y ahora Dios estaba utilizando la hambre de aquel entonces, los estaba privando de alimento físico, los estaba privando de la comodidad y los saca de la comodidad para que vayan a buscar víveres, para que vayan a buscar comida. Muchas veces, hermanos, Dios toca nuestra salud, Dios toca nuestra familia, Dios toca nuestros hijos, Dios toca nuestros nietos, Dios toca nuestras finanzas para despertar nuestra conciencia. Dios usa nuestras necesidades físicas para llevarnos a una solución. De esta manera Dios movió a estos 10 hermanos. Dios puso presión a la familia de José para que reaccionaran ante esta conciencia cauterizada. Dios cerró todas las puertas que había, hermanos, en ese momento, y la única puerta era Egipto. De igual manera con nosotros, Dios va a cerrar todas las puertas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él pueda tocar nuestro talón de Aquiles. Ahí donde nosotros somos débiles. Entonces Dios iba a enfrentar esta realidad con estos jóvenes hermanos, estos 10 hermanos. Esto es lo que hace la vulnerabilidad, eso es lo que hace Dios por medio de nuestras necesidades. Nos confronta con Dios, nos confronta con nuestra realidad, cuando nuestra salud es tocada, cuando nuestros hijos son tocados, cuando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro dinero es tocado. Ahí es cuando Dios confronta, ahí cuando Dios toca nuestro talón de Aquiles. Eso fue exactamente lo que hizo Dios con el joven. ¿Se acuerdan la parábola del joven rico? Perdón, del hijo pródigo. Dice la Biblia, hermanos, que el joven se fue a un país muy lejos, ¿verdad? Y vivió su vida de una manera desenfrenada. Le faltó el dinero, le faltaron los amigos. Y dice la Biblia entonces que el joven dice, y volvió en sí. Tocó el talón de Aquiles de aquel joven. Y dice el joven, oh, ahora entiendo. Y se dio, ¿verdad?, contra la cabeza. Ahora entiendo que el mejor lugar para los jóvenes es en la casa de sus padres. Eso fue lo que hizo Dios con este joven. Penetró a su conciencia, lo hizo volver en sí. Oh, hermanos, ¿cuánto diéramos nosotros los predicadores para que hacer volver a los jóvenes a sus padres arrepentidos delante de la presencia de Dios? Ahora bien, miren lo que va a ocurrir con estos hermanos. Van a ir gradualmente reconociendo, descubriendo su pecado, y eso es lo que hace Dios. Dios confronta nuestra realidad, Dios nos confronta con nuestros pecados. En ese momento José tenía la distribución de todos los alimentos y la gente del mundo venía ante él.
Y estos jóvenes vinieron. Vamos a ver la segunda cosa que Dios utiliza. No solamente utiliza nuestras necesidades, ¿verdad? Toca nuestro talón de Aquiles. Escuche, usted tiene su talón de Aquiles. Pudiera ser la comida. ¿Él? Dice la hermana, tú. Pobrecillo nuestro hermano. ¿Cómo está, pobre? No, está saludable, hermana. Está sano. No, ¿cuál gordo, bro? Gordos. Usted está robusto, gordo los puercos. Amén. Eso es todo, hermana. La segunda cosa que Dios utiliza, hermanos, Dios usa el trato que merecemos. Versículo 4 al 7. ¿Están conmigo? Me voy a ir un poco más rápido porque el tiempo se me agota. Dice, mas Jacob no envió a Benjamín, su otro hijo preferido, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra. Miren lo que hace Dios. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Miren, era el sueño. Ellos se iban a postrar ante José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conoció, fingió demencia. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Muy bien, entonces ahora José, hermanos, va a repetir la escena que ellos le hicieron en el pozo, en la cisterna. Van a recibir un trato recíproco de lo que ellos le hicieron a José. Entonces, el mundo está en hambre, los hermanos, la gente viene delante de José. José los reconoce y les habló ásperamente. Él iba a utilizar un intérprete, hermanos. No quiso darse a conocer inmediatamente porque había algo ahí en juego. Ahorita, si me da el tiempo, se los explico. De tal manera, pero él lo reconoció, pero ellos no le reconocieron. Y dice que se postraron en tierra. Miren cómo era la condición de estos jóvenes que no lo reconocieron. Ahora, déjenme decirles así rápidamente, cosas que vienen a mi mente. ¿Por qué no reconocieron sus hermanos a José? Ya habían pasado quizá 20 años. Y en 20 años cambiamos mucho, hermano Richie. En 3 años prácticamente me estoy quedando pelón. En 3 años. Lo que no saben ustedes es que después me voy a poner implantes. Ahora bien, ¿por qué no lo reconocieron? Por su apariencia. 20 años después, con barba, vestido como egipcio, parecía egipcio. Yo no sé si traería aretes, yo no sé, pero no lo reconocieron. Por su idioma. Ahora hablaba egipcio y necesitó, mejor dicho, pidió un intérprete para no ser reconocido. Número 4, su autoridad. Era el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Tenía autoridad por su actuación. O sea, José, hermanos, tremendo actorazo. Número 6, por su actitud, les habló ásperamente. O sea, José no se dio a conocer, hermanos. Y tan abrumados que estaban los hermanos que realmente no lo conocieron y se postraron, dice la palabra de Dios. José disimuló no reconocerlos. Ahora, otra vez, José utilizó un intérprete. Y la pregunta que ustedes podían hacer, hermanos, o que hacemos, ¿por qué José, hermanos? No simplemente les dijo, hola hermanitos, bienvenidos acá en egipcio o en hebreo, era el idioma de ellos, pero no, dice la Biblia que simuló no reconocerlos. ¿Por qué José, hermanos, no se identifica con sus hermanos? ¿Por qué José no se da a conocer? Les voy a decir por qué. Porque no quería adelantar los planes de Dios. Quería trabajar con sus hermanos. A ver si ellos se habían arrepentido genuinamente. A ver si ellos habían aprendido la lección.
Les voy a poner una historia rápidamente, se encuentra en el Antiguo Testamento, no les voy a llevar a la cita, pero si usted conoce la palabra de Dios va a saber que es real y genuina. David, hermanos, cuando fue ungido por Dios, por medio del profeta, Saúl como un perro de caza andaba tras de él, 13 años también anduvo tras de David, por los celos, por la envidia que tenía Saúl en contra de este joven llamado David. Y en cierta ocasión que andaban ahí por las cuevas, David entró a hacer sus necesidades, Saúl entró a hacer sus necesidades a una cueva. Y ahí al mero al fondo, en la oscuridad, ¿quién creen que estaba? David con todos sus hombres escondidos ahí. Imagínense, no había una posición más vulnerable para Saúl que en ese momento que estaba haciendo sus necesidades. Y los hombres de David le dijeron, esta es la oportunidad, dice, inclusive hablan acerca, esta es la oportunidad que te da Dios, acaba con tu enemigo. Pero David no los escuchó. Lo único que David, hermanos, se fue como los soldados. Y él era un soldado, era un guerrero, se fue despacito. Y dice la Biblia que cortó el manto, me imagino sacó su daga. Ahí viera hermanos, David, si él hubiera querido, le hubiera cortado la cabeza a Saúl sin darse cuenta. Pero le cortó solamente la orilla de su manto y regresó. Y se fue, y ya cuando estaba a cierta distancia, ya que Saúl salió a la cuenta, David lejos, le dijo, mira, mi señor, mira, te tuve en tus manos, te tuve en mis manos, pero te respeté porque eres el ungido de Dios. ¿Saben qué? Esa actitud humilde hizo llorar a Saúl. Le dijo, sí, tú eres mejor, tú eres mejor. Pero la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera matado a Saúl? Miren lo que hubiera pasado, hermanos. Hubiera precipitado la voluntad de Dios. De hecho, no se hubiera hecho la voluntad de Dios, porque esa no era la voluntad de Dios. David hubiera perdido el respeto de sus compañeros. David hubiera perdido su testimonio. David no hubiera sido aquel hombre reconocido como un varón conforme al corazón de Dios. Por eso es que David no lo hizo, y por eso es que podemos hablar ahora de José y David como hombres de Dios, como hombres con un corazón semejante a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? No se adelantaron a los planes, no se adelantaron a los planes. Entonces, hay hombres y mujeres, hermanos, que solamente reaccionan o reaccionamos así, para que se rompa nuestro corazón duro, para encontrarnos indefensas. Entonces aquí encontramos que a José les estaba dando un estímulo a sus hermanos, ahora sí como decimos en México, una sopa de su propio chocolate. Los estaba tratando de esta manera. Y miren el versículo 42, versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país que habéis venido. Entonces ahora le insiste esta palabra por 3 veces, hermanos, insiste que ellos son espías. Los trata de esta manera como espías. Lo que él estaba haciendo, hermanos, es que él estaba tratando de despertar su conciencia entenebrecida y lo estaba llevando quizá 20, 22 años para atrás, cuando ellos estaban viviendo en negación. Escuche esto, hermano. Muchas veces Dios nos trata, muchas veces Dios permite que personas nos traten de la manera como nosotros tratamos a otras personas. Como la Biblia dice, con tu propia medida serás medido. Y lo que Dios quiere, hermanos, es hacernos sensibles. Lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados. Lo que Dios quiere es que regresemos a nuestro pasado, pero para recordar nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
No quiere que vivamos con culpas, no quiere que vivamos con resentimiento, quiere que vivamos vidas santas, vidas santas, vidas sanas, emocionalmente sanos. De eso es lo que queremos, hermanos. Dios quiere una iglesia sana. Escuchen por favor esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que usted tenga un corazón, un espíritu y un alma sanos. Que cuando usted mire a sus enemigos, usted diga, Dios te bendiga. Ay, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe el dolor que sentí. Usted no sabe la amargura que yo he tenido todos estos años. Precisamente para que no tengas ese rencor y esa amargura, necesitas aprender a perdonar. Número 3. Dios usa el tiempo de reflexión. Esta es la tercera herramienta. Versículo 14. Si lo tienen, dice: y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. 3 veces les dice, y en esto seréis probados. Miren cómo los prueba José. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Envía a uno de vosotros y traigan a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. Ahora, no se nos dice, póngame atención, no se nos dice exactamente qué pasaron esos 3 días en la cárcel. De hecho, José tuvo muchos años, no fueron 3 días, quizá fueron 6 o 7 años. Ahora, pero no se nos menciona, hermanos, no se nos menciona qué pasó en la cárcel con ellos, cuál fue el trato de ellos, pero sí se nos menciona el resultado de ellos. Miren el versículo 28, el resultado de estar 3 días en la cárcel. Versículo 28, esto es bien importante. ¿Están todos ahí conmigo? ¿Sí o no? Dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho quién? Dios. Pónganme atención, ellos trajeron dinero para, si no saben la historia, ellos trajeron dinero para pagar el trigo, el grano. Ahora lo que hace José es, les regresa todo su dinero, y cuando ellos van de regreso a su país, a su tierra de Canaán, y ya abren, se dan cuenta que está el dinero. Y dice que les vino un temblor, casi como que hubo un temblor en la tierra. Dice, ¿qué va a pasar con mi hermano que dejamos allá? ¿Qué va a pasar con Benjamín que los vamos a llevar? ¿Qué va a pasar con nuestro padre cuando se dé cuenta de todo esto? Dice que les sobrecogió un gran temor y empezaron a temblar, hermanos. Pero ahora se hacen personas más espirituales, porque dice, piensan que detrás de todo esto, ¿quién está? Dios. Ahora recuerdan a Dios. Ahora ellos están conscientes de Dios. Miren, hermanos, Dios está permitiendo que esta conciencia haga recuerdos, porque José los puso en la cárcel solamente 3 días. 3 días bastaron, hermanos, para que aquellos hermanos pudiera despertar su conciencia en la cárcel. Miren el versículo 18, este es bien importante también. Versículo 18 acerca de José. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo ¿a quién? Yo temo ¿a quién? A Dios. Pónganme atención aquí, esto es bien importante. El temor a Dios estaba en el corazón de José. Y ese temor, no tengo tiempo para explicar mucho de esto, ese temor le daba sabiduría a José, le daba entendimiento, le daba valor, le daba presencia de Dios, todo eso. Ahora bien, miren, cuando la gente está con la mente cauterizada, les dijo, yo temo a Dios, tengo el mismo, les dijo, yo conozco a ese mismo Dios que ustedes conocen, aunque vivo en Egipto, yo sirvo al mismo Dios, pero ellos todavía no,
por causa de su conciencia cauterizada, no se daban cuenta. Y les dijo, porque yo conozco a Dios, les voy a aflojar las exigencias. Quiero que regresen con su padre, y les dio ahí las explicaciones de lo que José les estaba pidiendo. Pero en ese lapso, hermanos, la conciencia de ellos despertó, trajo convicción de pecado. Dios trabajó en su corazón y ahora ellos iban a exponer su corazón tal y como Dios quería. Miren el versículo 21. Versículo 21 dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora se despierta su conciencia, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta ¿qué? Angustia. Entonces aquí hay convicción de pecado. ¿Qué dice? Usted dice, ¿qué es convicción de pecado, hermanos? Póngame atención. Porque muchas veces decimos palabras y no sabemos el significado. ¿Qué es convicción? Convicción de pecado es cuando escuchamos la verdad de Dios y el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente y a nuestro corazón los pecados de nuestro pasado. Casi como que pasa nuestra vida en una pantalla y miramos todas nuestras fallas y nuestros pecados. Eso es convicción de pecado. Por eso ahora ellos, ¿verdad? Dicen, nosotros miramos su angustia, nosotros miramos sus lágrimas, nosotros miramos su rostro, nosotros. Ahora miren el pronombre que ellos utilizan, nosotros, hablando entre ellos. Ahora se hacen responsables de su pecado porque Dios despertó aquella conciencia cauterizada y hablan de su pecado y hablan de su culpa. Dicen, nosotros somos culpables, vimos su angustia, nosotros no quisimos escucharlo. Escuchen esto, conflictos no resueltos nos hacen sentir culpables. Escuchen esto, conflictos no resueltos nos hacen sentir dolor. Conflictos no resueltos nos hacen sentir responsables. Conflictos no resueltos abren nuevos ciclos de dolor y de resentimiento. Entonces ahora los hermanos de José conocen su responsabilidad. Si usted y yo queremos tener espíritus y almas sanas, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arreglar nuestras dificultades. Amen, praise the Lord. Y especialmente los de las familias. Pastor, no se meta por ahí. Por eso cuando vea nuestros hijos, sobrinos, nietos que va y encontramos a cierto familiar o quien sea, hombre, dice la hija o el hijo, oye papi, oye mami, ¿por qué no tienen una buena relación ustedes? Y uno traga saliva. ¿Por qué? Porque hay culpa. Déjenme platicarles la historia de un indio americano, que estaba visitando la casa de sus vecinos blancos americanos y él fue a pedirles un poco de tabaco. Y su vecino generoso le dio una cajita de tabaco al indio. Y ya cuando el indio estaba ahí en su casita, en su choza, descubrió que había varios dólares ahí, varios billetes ahí. Y de pronto él pensó, ¿verdad?, que quizá el vecino se los había regalado. O pensó, dijo, quizá los habían olvidado. O quizá dijo, me va a venir a reclamar mi vecino. Todo esto vino a su mente. Y no sabía qué hacer. De tal manera que el indio respondió y fue a regresar el dinero a su vecino.
Y el vecino le preguntó, ¿por qué me lo regresas? Y el indio respondió, es que ¿sabes qué? Yo ser indio, yo tener, así en indígena se lo tengo que compartir a ustedes. Y dentro de mi corazón yo tener hombre bueno y hombre malo. El bueno decirme a mí, tú regresar dinero. El malo decirme a mí, ese vecino tuyo te lo dio. Y el bueno replicaba, no es verdad, ese dinero no es tuyo, indio. El bueno decía, ¿sabes qué? Tú para que estés en paz regresa ese dinero a tu vecino. Y estuve, dice, toda la noche así, de verdad, en esa batalla dentro de mí, donde mi indio bueno me decía las cosas buenas y que yo que tenía que decir, y el malo también se enojaba y no me dejaron dormir. Dice, y en la mañana siguiente, por eso regresé el dinero a ti y ahora me siento en paz. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Finalmente Dios quiere que nosotros no tengamos angustia, no tengamos culpabilidad, no tengamos rencor, no tengamos resentimiento, porque Dios quiere levantar una iglesia sana. Pero para poder tener una iglesia sana, lo primero es que tú necesitas sanar de tu corazón, sanar tu alma, y que si hay ahí todavía esa lista negra, tú vengas delante de Dios y le confieses que tú no tienes paz, que muchos años dañaste o te dañaron, y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy en paz. Este indio no me deja dormir, esta india pata rajada no me deja dormir. Yo quiero estar contigo y quiero sentir tu paz y tu amor para honra y gloria tuya. Pero hay que hacer eso. Ahora, número 4, termino. Ya vamos a dejar a los indios atrás. La cuarta herramienta, hermanos, es que Dios usa su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba trabajando en la conciencia de estos 10 hermanos. Y miren, miramos una expresión de bondad, versículo 25 y 28. Versículo 25 al 28 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, y poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Ellos merecían esto? ¿Sí o no? No. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantaron, dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? El dinero estaba ahí que iban a pagar. Pónganse a pensar, así para llevarlos y ponerlos en contexto. ¿Están conmigo todos? Es como si usted fuera a Walmart. El último día ya cuando trae su cheque, y usted compra para todo el mes papel y hasta 2, 3 carritos. Es más, hasta le pone la tarjeta ahí de Lone Star para comprar más, 4 carros, y lo llena y va para afuera ahí. Inclusive van ahí los muchachos que trabajan en la tienda para ayudarle. Y cuando usted llega, ¿verdad?, pone todas sus cosas ahí en el carro, y ya después va a su casa y empieza a acomodar, y resulta que en unas bolsas encuentra todo el dinero que gastó. ¿Qué pensaría usted? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo malo que hice? Aún sin hacer nada, escuchen esto, aún sin hacer nada, se despierta nuestra conciencia. Inclusive, hermanos, con actos de bondad, Dios despierta nuestra conciencia. Eso fue lo que hizo José aquí. Eso fue lo que hicieron estos hermanos. Recibieron gracia inmerecida.
Ellos no merecían el trigo, ellos no merecían que se regresara el dinero, ellos no merecían nada. De igual manera usted y yo no merecíamos nada. Usted y yo merecíamos el castigo eterno. Usted y yo merecíamos todo el castigo que recibió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos los escupitazos. Usted y yo merecíamos los latigazos. Usted y yo merecíamos los golpes. Pero ¿saben quién lo llevó? Nuestro Señor Jesucristo, porque es un Dios de gracia. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que a través del perdón, que nosotros podamos también llevar eso, lo que otras personas merecen. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Eso es lo que necesitan los matrimonios. Personas de gracia. Quiero terminar con dos aplicaciones que van a romper seguro nuestro corazón. En primer lugar, hay una gran diferencia, hermanos, entre lamento y arrepentimiento. Lo que encontramos aquí son puros lamentos de los hermanos de José. No encontramos todavía que se hayan arrepentido, porque cuando una persona está arrepentida, tiene un nuevo corazón, un nuevo vocabulario, una nueva actitud, una nueva conducta. Se mira en su semblante, a ver, ¿verdad? Se mira en su persona. La segunda aplicación, hermanos, es que la diferencia entre olvidar y perdonar, lo miramos aquí, que José, escuchen esto, José pudo superar las pruebas y llegar hasta acá. ¿Por qué? Superó orgullo. Superó la prueba, la tentación, ya sea sexo, alcohol o drogas. Y miren, no se quedó ahí estancado en el pozo, ¿verdad? Como, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, usted no sabe lo que me hicieron daño. Bueno, si le hicieron daño, ¿cuántos años tiene usted? 40. Pues ya está lo suficiente grandecito para que haga algo usted con eso que trae en su corazón. Y si no sabe qué hacer, en esta mañana venga delante de Dios y que Dios trate con eso. Y déjele toda su amargura a Dios para que se vaya en paz. Por eso es José. Y luego viene el palacio, y luego viene el poder, y luego viene el perdón. Y ahí es donde muchos se quedan, ¿verdad? Yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe el daño. Usted no sabe cuánto traigo en mi corazón. Y no pueden disfrutar y no van a cumplir el sueño de Dios para su vida porque no han aprendido a perdonar. ¿Y saben cuándo nos parecemos más a Dios? Cuando perdonamos. Hay una mujer llamada Corrie ten Boom. Sufrió lo insufrible, hermanos. Cosa que usted y yo no hemos pasado. En las concentraciones, pasen acá, hermanos, en la concentración de los nazis, a ella le mataron a sus padres, a sus hermanos. Enfrente de ella violaron a su hermana. Y Dios en su infinita misericordia, ella dice, yo no sé por qué me soltaron a mí los nazis. Y en su caminar ella conoció a Cristo en su corazón y Dios trajo paz a su vida. Ahora, ella estando predicando, dice, porque después anduve, dice, arduamente predicando el evangelio. Dice, y en una ocasión, cuando estaba predicando el evangelio y estaba hablando del perdón, dice Corrie ten Boom, dice, la gente estaba conmovida con mi mensaje. Dice, y cuando regresé saludando a las personas, se levantó un hombre grande, blanco, y me extendió su mano y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, yo soy un guardia que también participé en el castigo, en la tortura y en la violación de tu hermana. Pero yo conocí a Jesucristo y ahora quiero que me perdones. Y dice que aquella mujer acababa de predicar del perdón. Dice, dice, no puedo. Dice, hasta que levantó su rostro al cielo y Dios, vea, por su Espíritu Santo, le dijo, ¿sabes qué? El perdón es una decisión personal. Y dice que tocó la mano de aquel hombre y dijo, te perdono. Así es como Dios trabaja.